Bien, vamos a continuar con este tema que estamos viendo, ¿verdad? Los poderes del Estado. Solo quiero que leamos en la página 108, ¿verdad? El artículo 4 contemplado en la Constitución de la República. Leamos ahí, Amy, ¿me puede leer el artículo 4 de la página 108 que está al inicio? Solo para darles una breve explicación acerca de este capítulo 4. ¿Siento qué, Miss? 108. Ok. Ok. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes sin relación de subordinación. Y es verdad, dice que la forma de gobierno, este artículo 4 está contemplado en el título 5 de los poderes del Estado, ¿verdad? Donde dice de la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Entonces, habla acerca de la forma de gobierno, ¿verdad? En Honduras es republicana, democrática y representativa. ¿Qué significa estas tres palabras? Republicana, democrática y representativa. Dice que el pueblo tiene la soberanía y la facultad para el ejercicio del poder, o sea, el pueblo elige, ¿verdad? De una forma democrática las autoridades que lo representan, ¿verdad? En este caso se hace a través de el sufragio, ¿verdad? Cuando ustedes pues sean mayores de edad o ya tengan su identidad, ¿verdad? Ya tengan pues todos los derechos y deberes como ciudadanos, ser mayor de 18 años, ¿verdad? Y tener su tarjeta de identidad, ustedes pues van a participar de este acto que es la elección de las autoridades, ¿verdad? Que en Honduras es cada 4 años el cambio de autoridades. Bien, estamos entonces viendo cómo está dividido, ¿verdad? El poder, la autoridad en Honduras, ¿verdad? Y vemos que se hace a través de estos tres entes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La vez pasada veíamos el ejecutivo, ¿verdad? Que está representado por el presidente y tres designados de la presidencia. Y en la página 108, quiero que leamos esto porque no aparece completo aquí. En la página 108 de su libro aparecen cuáles son las atribuciones de este poder. Entonces, Sunseri, por favor, si me lo lee así de una forma así un poco rápido, ¿cuáles son las atribuciones del poder ejecutivo? Página 108. Todos rápido con su texto ahí para que vayamos viendo, porque vamos a completar este y vamos a ver también la continuidad que es las libertades del derecho de Estado. Sunseri, no está lista. Vamos a ver, Catherine, 108 páginas. Aquí vamos a trabajar rápido. Recordemos que tenemos un tiempo que tenemos que ir cuidando para poder avanzar. La página 108, que el que hizo el Estado, en Aprendo. Sí, por favor. No, donde dice de las atribuciones, Catherine. Catherine, Ok. perdón, Catherine, creo que tiene un sonido ahí, ¿verdad? Yo sé que a usted no le incomoda, pero sí nos escuchamos, entonces mejor voy a poner a María José, Catherine. ¿Qué? ¿Está bien, Catherine? Yo entiendo porque yo sé que tiene sus hermanos. Mí se le escucha un poco trabado. Yo le escucho bien. Vamos a ver, vamos. John, ha de ser su internet, John, porque además creo que me escuchan bien. Desde el inicio, Miss. Solamente lea las atribuciones del Ejecutivo, en este caso del presidente y sus tres designados. Prestemos atención. Atribuciones del Poder Ejecutivo. El presidente de la República tiene la administración general del Estado. Y entre sus atribuciones podemos mencionar cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y convenios. Perdón.
Dirigir la política del Estado y representarlo. Brindar su apoyo a los otros poderes del Estado. Mantener intacta la independencia y el honor de la República y la integridad del territorio nacional. Mantener la seguridad y la paz a nivel interior de la República y repeler cualquier ataque del exterior. Nombrar y separar libremente a los secretarios y subsecretarios del Estado y cualquier funcionario y empleado. Participar en la formación de las leyes presentando proyectos del Congreso Nacional. Dar a los poderes legislativo, judicial y Tribunal Supremo Electoral los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus resoluciones. Ejercer el mando en jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de comandante general. Velar en general por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos para la seguridad y prestigio del gobierno y el del Estado. Dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiera el interés nacional, debiendo dar cuenta al Congreso Nacional. Organizar, dirigir, orientar y fomentar la educación pública, erradicar el analfabetismo, difundir y perfeccionar la educación técnica. Emitir acuerdos y decretos y expedir reglamentos y resoluciones de acuerdo con la ley. Dirigir la política y las relaciones internacionales. Administrar la hacienda pública o bienes del Estado. Miren, aquí podemos ver cuáles son las atribuciones, ¿verdad?, que tiene en este caso el señor presidente y sus designados, ¿verdad?, que son los que conforman el poder ejecutivo, ¿verdad? Como dice ahí, cumplir y hacer cumplir la Constitución, o sea, las leyes, ¿verdad? Las leyes tiene que cumplirlas el presidente, ¿verdad? Y hacerlas que se cumplan, ¿verdad? También dice que el presidente, ¿verdad? El presidente es, escuchen bien, el presidente es, como dice aquí, vamos a ver, se me escapa, es el jefe, el jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, él es el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Verdad? Aquí está bien claro, miren. Ejerce el mando en jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de comandante general. O sea que las Fuerzas Armadas hacen lo que el presidente autoriza o no hacen, ¿verdad?, lo que él no les autoriza. Entonces, las Fuerzas Armadas. Muchas veces ustedes han escuchado, ¿verdad?, han escuchado de esa palabra que dice un golpe de Estado, ¿verdad? Es cuando las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, se ponen en contra del presidente, ¿verdad?, y actúan en forma contraria a lo que él les pide. Eso fue lo que sucedió con este señor Josué Manuel Zelaya, ¿verdad? O sea, él dejó de ser, o las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, ya no lo tenían a él, ¿verdad?, como su jefe, su comandante general, ¿verdad? Y pues pasó lo que pasó, ¿verdad? No sé si ustedes están un poco enterados de eso, ¿verdad? Entonces, estas son las atribuciones del presidente y sus tres designados. Dice, puede quitar y puede poner secretarios y subsecretarios del Estado, ¿verdad? Tiene que velar por la educación, velar también por el analfabetismo. El analfabetismo es la falta de educación, ¿verdad? Analfabeto es toda aquella persona que no puede leer y escribir, ¿verdad? Y Honduras tiene, ¿verdad?, un índice de analfabetismo que no se puede erradicar, ¿verdad? Emitir acuerdos, dirigir la política, las relaciones internacionales, es como el representante, ¿verdad?, en este caso, Honduras al mundo, ¿verdad? Es el presidente. Luego tenemos las atribuciones del poder legislativo, ¿verdad? El poder legislativo está representado por los 128 diputados, ¿verdad?, que conforman el Congreso Nacional, ¿verdad? Ellos son el poder legislativo. Legislativo, legislar viene de leyes, o sea, es el que aprueba, ¿verdad? Es el que crea las leyes, el que crea las leyes, ¿verdad? Estos 128 representantes representan los diferentes municipios, departamentos del país. Están ahí porque el pueblo los eligió. ¿Para qué están ahí? ¿Ustedes creen que están ahí solo para estar
ganándose esa cantidad de dinero. ¿Para qué creen ustedes que están ahí? Quiero escucharlo. John, controle ahí su internet. Yo creo que, no sé si es que tiene abierto, a veces tenemos abiertos varios programas ahí, eso nos permite, nos impide, ¿verdad?, que escuchar. No sé si los demás también tienen problema al escucharme. No, yo la escucho bien. Igual me se escucha También lo bien. escucho bien. Yo creo que es usted que tiene problemas. Busque ahí cómo solucionar, ¿verdad? Entonces, ellos están ahí, jóvenes, para ver la necesidad que hay en los pueblos, la necesidad que hay en las ciudades y llevarlas ahí, decir, vamos a crear una ley que pueda ayudar, que pueda mejorar en a los ciudadanos, a los más necesitados. Para eso están ahí, no están ahí solo por estar ahí sentados, ¿verdad?, dándose aire y recibiendo mucho dinero. No, no están ahí. Dinero que sale, ¿verdad?, del mismo pueblo. Entonces, el poder legislativo está para crear leyes, ¿verdad?, que beneficien, ¿verdad?, que beneficien al pueblo. No leyes, ¿verdad?, que para que mantengan al pueblo sumido, ¿verdad?, para que el pueblo no pueda salir adelante, sino que para que beneficien. Entonces, allá la verdad que tiene sus reuniones ordinarias y sus reuniones extraordinarias cuando se amerite, ¿verdad? Son elegidos por medio del sufragio. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones? Bueno, pero aquí vamos a leer cuáles son los requisitos para ser un diputado. Mire, ser hondureño por nacimiento, haber cumplido 21 años de edad. En el caso del presidente decía 30, ¿verdad? Miren que en el caso de los diputados está hablando de 21 años de edad. Estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ser del estado seglar, o sea, no tener, pero yo creo que esto no es como que tan importante, ¿verdad? O sea, que su pensamiento sea laico, ¿verdad? O sea, que no tenga ninguna religión así establecida, ¿verdad? Sino que haber nacido en el departamento por el cual se postula o haber residido en él por lo menos los últimos 5 años. Hay diputados por Cortés, diputados por Santa Bárbara. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del poder legislativo? Hoy sí le vamos a dar oportunidad a Sunseri, Omar Sunseri, página 109. Okay. Página 109. Atribuciones del legislativo. Okay. Dentro de las atribuciones están crear, recrear, interpretar, reformar y derogar leyes existentes, convocar, suspender y cerrar sus sesiones, emitir su propio reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan para quienes las infrinjan, hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, vicepresidente de la República, diputados del Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, y de los miembros de las corporaciones municipales, cuando el Tribunal Supremo Electoral no lo hubiera hecho. Interpelar a los secretarios de Estado y otros funcionarios del gobierno central, organismos descentralizados, empresas estatales y cualquier otra entidad en que tenga interés El el Estado sobre asuntos relativos a la administración pública. Interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias, en una sola legislatura, con 2/3 de los votos de la totalidad de sus miembros. Aprobar anualmente los presupuestos debidamente desglosados de ingresos y egresos de las instituciones descentralizadas. Establecer impuestos y contribuciones, así como las cargas públicas. Aprobar e improbar la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República y los presupuestos de las instituciones descentralizadas y desconcentradas. Conceder o negar permiso al presidente y vicepresidente de la República para que puedan autorizar el Poder Ejecutivo. No, para que puedan asentarse del país
por más de 15 días. Autorizar al Poder Ejecutivo la salida de tropas de las Fuerzas Armadas para prestar servicios en el extranjero. Fijar el nombre de miembros permanentes de las Fuerzas Armadas. Muy bien, entonces estas son algunas atribuciones. Miren, o sea, estos poderes no deben de estar confabulados, jóvenes, sino que se tienen que apegar, ¿verdad?, a lo que está establecido en la ley según sus atribuciones. No se pueden confabular porque si se confabulan, ellos pueden hacer un desastre de un país, ¿verdad? O sea, tienen que actuar separadamente, pero, pero si ustedes ven, hay cuestiones que claro, ¿verdad? Los unen, ¿verdad? Porque están gobernando un solo país, pero su actuar tiene que ser separado, apegado a lo que ellos se les atribuye, apegarse, ¿verdad? En muchos países, muchas veces estos poderes se confabulan, entonces vienen y crean leyes y hacen cosas que en vez de beneficiar, perjudican. Otros países no, otros países estos poderes están bien definidos, cada quien su papel, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de estos poderes incluso ha llevado a juicio político al mismo presidente porque no está cumpliendo lo que él se le demandó. No sé si escucharon ustedes del juicio político de Donald Trump, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos poderes allá actúan, ¿verdad? Cada uno con sus atribuciones, ¿verdad? Como le corresponde. Pero en muchos otros países, ¿verdad? Estos se confabulan para hacer, como decimos vulgarmente, picardía, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver las atribuciones, pero voy a leer esta partecita, del poder legislativo. Dice, su instancia principal es, no, aquí, el judicial. Vamos en el judicial. Aquí ya pasamos el legislativo. Vamos al judicial. Su instancia es la Corte Suprema de Justicia, cuya sede está en la capital del país. Se conforma por 15 magistrados electos en el Congreso de la República durante un periodo de 7 años con la posibilidad de ser reelegidos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos artículos que hablan acerca de este poder, ¿verdad? De este poder judicial. Quiero que entendamos bien cuál es el papel de los tres. ¿Verdad? Los tres gobiernan, ¿verdad? Cada uno realiza sus diferentes actividades. Por ejemplo, el poder legislativo crea las leyes, ¿verdad? El ejecutivo las aprueba, las crea, las aprueba, y este poder judicial es el que imparte justicia, Vamos a ver si no estoy equivocada. Vamos a ver. Sí, tres poderes, sí. Sí. Entonces, el ejecutivo, ¿verdad? Las ejecuta. El legislativo las crea, ¿verdad? Y el poder judicial es el que vela porque se cumplan, o sea, imparte justicia. El artículo 310 dice, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en el nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y sus leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelación, los juzgados y demás dependencias que señala la ley. Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar los juzgados. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional. Su jurisdicción
comprende todo el territorio del estado y tiene su asiento en la capital, pero podrá cambiarlo temporalmente cuando así lo determine cualquier otra parte del territorio. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 15 magistrados. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de la totalidad de sus miembros. Y aquí tenemos los requisitos: ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce de ejercicios y derechos, abogado debidamente colegiado, mayor de 35 años. En el presidente también, ¿verdad? Decía mayor de 35. Y haber sido titular de un programa, de un órgano jurisdiccional durante los 5 años o haber ejercido la profesión durante 10 años, ¿verdad? Entonces así es, ¿verdad? Así se coordina, se gobierna, ¿verdad? Un Estado de Derecho, ¿verdad? Como el de nosotros, ¿verdad? Una forma de gobierno republicana, democrática y representativa, representada por estos tres poderes. El Ejecutivo, ¿verdad? Que es el que ejecuta, ¿verdad? Las leyes o el que las aprueba, ¿verdad? El presidente con sus tres designados, ¿verdad? En este caso es representado por la Casa Presidencial. Luego tenemos el legislativo, el que crea las leyes, representada por 128 diputados, ¿verdad? Representantes de cada departamento y municipio, que están, ¿verdad? En el Congreso, como dice ahí, lo ejerce el Congreso Nacional mediante los 128 diputados. Y luego tenemos el poder judicial, ¿verdad? Representado por la Corte Suprema de Justicia y 15 magistrados, ¿verdad? Que ahí están los requisitos que deben de tener, ¿verdad? Ahora tenemos en la página 109 cuáles son las atribuciones, perdón, página 110 del Poder Judicial. Vamos a ver, Josué Manuel, ¿cuáles son las atribuciones de este poder? El Poder Judicial tiene como atribuciones: organizar y dirigir el Poder Judicial, aprobar su reglamento interior, conocer y diferenciar los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causa, conocer en una segunda instancia los asuntos que las diferentes cortes de apelaciones hayan conocido en primera instancia, conferir el título de abogado y la autorización a quienes tengan la obtención para el ejercicio del notariado y las demás atribuciones establecidas según el artículo 319 de la Constitución de la República. Conocer las diferentes causas de extradición y de las demás personas que deben juzgarse conforme a los derechos internacionales. Elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial en conjunto con el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial y enviarlo mediante el presidente del Congreso Nacional. Fijar las divisiones del territorio para efectos jurisdiccionales y crear, suprimir, fusionar o trasladar los juzgados, cortes de apelaciones y demás dependencias previo al dictamen que dé el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Crear, suprimir, fusionar o trasladar juzgados, Cortes de apelación. Cortes de apelaciones y demás dependencias del Poder Judicial. Creo que es lo mismo antes. Emitir su reglamento interior y los otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Las demás que le confiere la Constitución y las leyes, publicar la Gaceta Judicial. La Gaceta, quiero hablar un poquito de la Gaceta. La Gaceta es donde aparecen ya, por ejemplo, cuando se crea una nueva ley, ¿verdad? Entonces aparece en ese diario oficial la Gaceta que circula dentro del Congreso, ¿verdad? Esta Gaceta, y luego se hace pública, ¿verdad? Para que los ciudadanos pues puedan conocer, ¿verdad? Los nuevos reglamentos, ¿verdad?
todo lo relacionado a las leyes, ¿verdad? Todo funciona con leyes, jóvenes, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo lo que existe, ¿verdad? Hay un orden, ¿verdad? Es necesario que haya un orden, ¿verdad? Porque si no, pues se produce un desorden, ¿verdad? Si no hay leyes. Y lo importante de todo esto es que estas leyes puedan ser respetadas, ¿verdad? Que puedan ser respetadas. Dice, los estados tienen diferentes formas de regirse. Esto es muy cierto. Algunos son autoritarios, otros dictatoriales, ¿verdad? Esto pues tiene una definición, ¿verdad? Este tipo de gobierno, una o varias personas ejercen el poder sin la participación de los ciudadanos en estos tipos de poder. Estamos hablando de autoritarios o dictatoriales. O sea, las dictaduras, ¿verdad? O los autoritarismos, como existen en algunos países que nosotros conocemos, ¿verdad? Que el poder está concentrado solamente en un, un grupo nada más, en un grupo nada más. No está dividido así como aquí en países como el nuestro, ¿verdad? Que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No, allá está concentrado bien solamente en el ejecutivo, bien solamente en el legislativo y así, ¿verdad? Entonces dice que en una dictadura no existe la separación de poderes, no se respetan los derechos humanos. No, o sea, están confabulados. De repente existen, pero están confabulados. O sea, uno lo gobierna, uno lo domina. No se respetan los derechos. Ellos pues se postulan, ellos se ponen, ellos se quitan y ellos van. No, no hay democracia, pues no es el pueblo que los elige, sino que ellos lo hacen. Otros estados poseen un sistema de gobierno democrático que se caracteriza como el nuestro, ¿verdad? Por la libertad de expresión, ¿verdad? El pluralismo político, ¿verdad? Mediante la existencia de distintos partidos políticos con diferente ideología, lo que pasa aquí en Honduras, ¿verdad? La elección de los cargos públicos mediante sufragio universal y la división de poderes. Esta división consiste en el poder legislativo representado por el Congreso, que se encarga de hacer leyes. Miren, aquí está como que más condensado, ¿verdad? El legislativo, ¿verdad? Representado por el Congreso, se encarga de hacer las leyes, crearlas, pues. El ejecutivo, encarnado por el gobierno, ejecuta las leyes, o sea, ejecuta, ¿verdad? Y el judicial, representado por los tribunales, el cual se encarga de que se cumplan, o sea, de impartir justicia, que se cumplan las leyes. Uno las crea, otro las ejecuta y otro hace que se cumplan. Tienen que estar separados porque, como dice ahí, si se confabulan, se va a crear una dictadura. Una dictadura se va a crear. Cada uno tiene que cumplir lo que le toca y analizar, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el Ejecutivo analiza si esa ley estará bien para poderla echar a andar, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí. Entonces, así es, ¿verdad? Espero que este tema les haya quedado un poquito. Yo sé que de repente ustedes pueden tener sus puntos, sus criterios. ¿Verdad? Ustedes pueden criticar y decir, pero nosotros no tenemos una libertad de expresión, no tenemos un gobierno que cumpla, ¿verdad? Con realmente lo que la Constitución, ¿verdad? Dice. Pero eso pues pasa a veces, ¿verdad? Bien, vamos entonces a continuar. Siempre viendo un poco más. No sé si alguien tiene algo que opinar respecto a esto. ¿Algún comentario? El tema que viene es similar, ¿verdad? Es Estado de Derecho. Estado de Derecho es el Estado, pues, en que nosotros, pues, estamos, ¿verdad? ¿Nadie tiene ningún comentario? ¿Algún comentario? Dice aquí que somos libres de expresar. Somos libres de expresar. Aunque pasan cosas en estos países, ¿verdad? Como los nuestros, que muchas veces mejor las personas callan por temor, ¿verdad? A la muerte, ¿verdad?
Bien, dice que los seres humanos forman parte de diferentes grupos. Por ejemplo, la familia, los amigos del colegio, el equipo de baloncesto. En cada uno de estos grupos se establecen normas de conducta que los integrantes deben seguir para la buena convivencia. Esto es muy cierto, ¿verdad? Ahora, el Estado es un ente político que determina una forma de organización y posee un fundamento legal, pero a la vez está subordinado al orden jurídico vigente, ¿verdad? La creación de un Estado no es un acto espontáneo de sus habitantes. Esto se produjo a partir del anhelo de ser una nación independiente y de la necesidad de organizar a la población y su territorio. Diferentes fuerzas como las psicológicas, las geográficas, las sociológicas han contribuido a la formación del Estado hondureño. El Estado somos todos. El Estado lo conforman los habitantes, lo conforman el territorio, lo conforman las leyes que tiene Honduras, lo conforman los bienes que tiene Honduras. Eso conforma un Estado, ¿verdad? Una forma de gobernar establecida en las leyes, que es la Constitución de la República, ¿verdad? La Carta Magna, también se le llama así, es las reglas que nosotros como hondureños, ¿verdad? Debemos seguir, ¿verdad? Y que el gobierno, o sea, las personas que van a gobernar, tienen que hacer cumplir, ¿verdad? Tenemos que saber diferenciar Estado y gobierno. No es lo mismo. ¿Saben ustedes que no es lo mismo Estado y gobierno? ¿Saben ustedes eso? Sí, es diferente. El Estado, como les dije, somos todos, somos los habitantes, es el territorio, son los bienes que tiene la nación. Por ejemplo, los carros, cuando dice propiedad del Estado de Honduras, no dice propiedad del gobierno de Honduras, porque los gobiernos cambian cada 4 años, ¿verdad? Los edificios dicen propiedad del Estado de Honduras. O sea, Estado es todo lo que lo que conforma el país, ¿verdad? Los habitantes, el territorio, los bienes, las leyes. Ahora, el gobierno es el encargado de gobernar, ¿verdad? El Estado y hacer cumplir, ¿verdad? Y velar porque se cumplan, ¿verdad? Las leyes del Estado, velar porque se cuide, ¿verdad? Lo que el Estado tiene. Los gobiernos cambian. Por ejemplo, ahorita tenemos un gobierno nacionalista. El próximo periodo no sabemos, ¿verdad? ¿Qué gobierno vamos a tener? Entonces yo quiero que les quede claro que no es lo mismo gobierno que Estado, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Gobierno cambia cada 4 años, es el que hace que se cumplan las leyes, el que va a gobernar, es el que va a legislar, es el que va, ¿verdad? A hacer cumplir lo establecido en la Constitución. Estado somos todos. Todos los que pertenecemos a Honduras conformamos el Estado, su territorio, sus tierras, ¿verdad? Sus bienes, ¿verdad? Esa es la diferencia. No vamos a entrar ahí donde dice fuerzas psicológicas, fuerzas geográficas. Los estudiosos del Estado han propuesto la siguiente teoría para dar su origen, para definir el origen del Estado. Dice, contractual. Propone que un Estado surgió por la voluntad del ser humano a partir de un contrato entre los individuos. El máximo exponente de esta teoría es Jean-Jacques Rousseau, no sé cómo se pronuncia eso, ese apellido, quien la expone en su libro El contrato social. Antes de Rousseau, varios pensadores como Aristóteles, Santo Tomás Hobbes, John Locke, discutieron este planteamiento. Recuerden que nuestra historia, ¿verdad? Nosotros venimos de ser un pueblo, pues, bajo el dominio de la corona española. Al desprenderlos, ¿verdad? Al ser libres, soberanos, independientes, se comienza a conformar un Estado. O sea, las personas que son de aquí, ¿verdad? Empiezan a crear sus leyes, a definir su territorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va conformando el Estado, ¿verdad? O sea, nosotros somos un Estado independiente, ya no dependemos, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Como dependíamos antes
¿verdad? Que teníamos que pagar tributos a la corona española, que éramos una colonia, ¿verdad? Que pertenecía a España. Éramos pertenencia de España por el hecho de que ellos pues nos descubrieron y nos vinieron a quitar todo lo bueno que nosotros teníamos, que es la verdad. Muchas veces le rendimos muchos tributos a Colón y a todas esas personas que vinieron a profanar, ¿verdad? Vinieron a llevarse lo más valioso que había en estas tierras. Ellos se llevaron las mejores especies en cuanto a animales, se llevaron el oro, se llevaron las piedras preciosas, se llevaron la fuerza, se llevaron todo, ¿verdad? Lo que estos pueblos tuvieron algún tiempo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros les rendimos culto y tributo a estas personas, ¿verdad? Cuando realmente debemos analizar quiénes fueron los héroes verdaderos aquí en Honduras. Que yo de todos esos que existen ahí, ¿verdad? Que salen, héroes nacionales, creo que solo puedo rescatar algunos tres, ¿verdad? Que es Lempira, Morazán y Cabañas. De los únicos que conozco que realmente hicieron algo bueno por estas tierras. Los demás eran descendientes eran criollos, ¿verdad? Que muchas veces, pues, ellos, pues, vieron más que todo por sus intereses. Eran como los políticos que tenemos hoy en día, pues, ¿verdad? Esos políticos famosos o que estuvieron en la política y que ahora son famosos, como Callejas, ¿verdad? Y muchos otros más. Entonces, luego tenemos la parte histórica. Expone que el surgimiento del Estado no es un acto espontáneo de los seres humanos, sino una institución política que se formula paulatinamente en la historia. Bajo esta teoría se propone que el Estado no existe en el origen, sino que antes de él se formó un tipo de sociedad que ha evolucionado hasta convertirse en una estructura estatal. Algunos exponen esta teoría, algunos exponentes, tenemos a Karl Marx y Friedrich Engels. Estos son los creadores de la teoría de la que nos gobierna, ¿verdad? El capitalismo. Bien, vamos entonces, esto no está ahí en el, vamos a ver, elementos, ya solo tenemos un minuto tenemos nada más. Tenemos otra clase, ¿verdad? Tenemos otra clase de español. Sí, español. Me acuérdese de los grupos que usted dijo que... Bueno, en la clase de español ya voy a tener listo lo de los grupos. Tengo perritos que están revueltos, los perritos del vecino. En la clase de español voy a tener listo el grupo. Fíjense que quiero terminar este tema, pero vamos a ver cómo hacemos si tomo un poquito de español para poder terminarlo, porque necesito que veamos esto. Bien, entonces, ¿cuántos hay? Hay 9, solo voy a tomar una captura porque ya no hay chance de tomar asistencia. Entonces nos vamos a ver a las 12:50.